de los granulocitos, pues tenemos que saber qué son. Y primero que nada son un tipo de leucocitos, que son los polimorfonucleares más comúnmente conocidos. Y antes de eso, pues tenemos que hablar de qué son los leucocitos, ¿no? Y ya como yo creo que todos lo vimos en primer semestre, los que están yendo en primer semestre, sabemos que los leucocitos, a grosso modo, son los glóbulos blancos. O sea, son células que se encuentran en el sistema sanguíneo y en algunos órganos que se encargan, así generalmente, de efectuar la respuesta inmune o la defensa del organismo. Y ahora, para hablar de respuestas inmunes, en algún punto van a ver que tenemos de dos tipos, que es una es innata, que nacemos con ella, y una es adaptativa, o sea, conforme el tiempo, conforme nos vayamos enfermando, conforme con lo que interactuemos entre nosotros con el medio en nuestra vida, vamos a ir adquiriendo poco a poco. Y ahora, la innata vamos a encontrar los linfocitos, así a grosso modo, y, perdón, al revés, en la adaptativa vamos a encontrar los linfocitos y en la innata vamos a encontrar a la otra parte de los leucocitos. Entre ellos, vamos a tener que los leucocitos se dividen en dos, según tengan presencia de gránulos o no tengan gránulos. Los que tienen gránulos son los granulocitos que vamos a estar hablando, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y los que no tienen granulocitos, vamos a hablar de los linfocitos, que son los que están en la respuesta adaptativa, y los monocitos, más comúnmente son los macrófagos. Entonces, ya enfocándonos en los granulocitos, pues tenemos que hablar primero, casi en toda la carrera vamos a ver estos esquemas que nos hablan de dónde vienen estas células, del sistema sanguíneo y así, y la verdad llega a ser un poco complicado, unos no lo explican bien o así, entonces aquí no voy a tratar de abordarlo mucho, solo quiero decirles que, o sea, de una simple célula, que es una célula madre totipotencial, o sea, que se puede desarrollar a cualquier linaje de célula, o sea, de una célula pueden salir muchas. El contenido. De aquí vamos a tener que se van a dividir en dos. Nuestra serie mieloide y nuestra serie linfoide. En nuestra serie mieloide vamos a tener algunos precursores que después van a llegar a estas células, otras células precursoras, que es CFU, que significa que son células formadoras unidades formadoras de colonias. Y de aquí vamos a tener una para cada una. Una para eosinófilos, otra para, ahí no alcanzo ni a leer qué dice aquí, mastocitos, basófilos, neutrófilos, etc. Y ahorita en las que nos vamos a enfocar es esto. De estas unidades formadoras de colonias, vamos a tener aquí, tenemos aquí, esta célula de aquí es el mieloblasto, del mieloblasto, se va a derivar a un promieloblasto, o sea, un promielocito, perdón, o sea, va a madurar en un sentido. Después del promielocito, pues sabemos que el prefijo pro es como antes, o sea, que todavía no es tanto, y de ahí vamos a tener ahora un mielocito temprano, luego un mielocito tardío. Después de siguen los metamielocitos y luego son las células en una etapa de banda, así se le dice. Y ya después ya vamos a tener las células como tal, los granulocitos, que son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, que también van a estar acá. Ahora, hablando un poco del neutrófilo en las características al microscopio, bueno, aquí les dejo una imagen del neutrófilo. Es una célula que va a tener de 2 a 5 núcleos que van a estar condensados, y en su citoplasma vamos a encontrar gránulos, pero estos gránulos van a ser finos, y también por otra parte vamos a encontrar gránulos que son más gruesos. En sí a la microscopía es un poco difícil de diferenciar, pero o sea, tenemos que saber que ahí están. Y normalmente van a medir entre 9 y 12 micras de diámetro. Esto es solo de características a ojo pelón, o sea, como los ves. Ya ahorita mi compañero les va a hablar de sus funciones de cada uno. El eosinófilo, en una bibliografía encontré que mide 15 micras de diámetro, pero dicen que su tamaño es muy similar al neutrófilo. Aquí, ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, aquí vamos a encontrar que el eosinófilo, a diferencia del neutrófilo, solo puede llegar a tener un núcleo, pero es bilobulado. O sea, en vez de tener de 2 a 5 núcleos, va a tener nada más uno, que lo dividimos en dos, va a estar bilobulado, y este núcleo va a tener gránulos o granos azurófilos. Esto quiere decir, o sea, que se tiñen de color azul oscuro, de colorante básico. Ahora, en sí el eosinófilo se tiñe intensamente con eosina. No sé si se acuerdan que en histología
Las primeras tinciones que vemos son las de hematoxilina y eosina, que son pues, de las más usadas ampliamente, la más general, y de ahí va el nombre de la eosina, porque se tiñen muy fuertemente con este colorante. Esto le va a dar que tenga unos gránulos de color rosita anaranjados, y pues igual que el neutrófilo tiene un tamaño entre 9 y 12, 15 micras. Ahora aquí el basófilo va a ser una célula un poco más grande. Aquí va a tener un núcleo de 2 a 3 lóbulos. Va a tener gránulos negruzcos, que son así porque se tiñen con colorantes básicos, como la hematoxilina. De la misma tinción de hematoxilina y eosina, estas células tienen un predominio hacia la tinción con hematoxilina. Luego, de tamaño, pues como os dije, van a ser un poco más grandes, de 12 a 15 micras de diámetro, y pues los gránulos igual, se dan de este color por este tipo de tinción a la afinidad al colorante básico. Ahora, esta es una tabla para resumirles, o sea, lo que les acabo de decir. Tenemos primero un neutrófilo, un eosinófilo y un basófilo. Aquí están más dibujados como esquemáticamente para que se diferencien mejor a simple vista. Mi compañero ahorita les va a hablar también de cómo vamos a ver esto en una biometría hemática, pero les puedo adelantar que el neutrófilo es el leucocito que más vamos a encontrar hasta en un 60%, y el eosinófilo y el basófilo son los que menos vamos a encontrar. O sea, si hacemos un frotis de sangre periférica, puede ser muy común que alcanzamos a ver muchos neutrófilos, linfocitos, ¿cómo se llaman? Monocitos, pero que no alcancemos a ver ni eosinófilos ni basófilos, porque son células que no están ¿cómo se dice? En un porcentaje muy alto en nuestra sangre. O sea, tenemos menos que todas las demás linajes. Y bueno, de diámetro, pues aquí tenemos que neutrófilo y eosinófilo, muy parecidos, de 10 a 12, 10 a 15. Y en cambio aquí el basófilo llega a tener tamaños más grandes, de 12 a 15 micras de diámetro. Y pues bueno, aquí mi compañero ahorita les va a hablar de esto, entonces no se lo voy a arruinar. De núcleos, pues como les dije, en el neutrófilo va a estar multilobulado de 2 a 5, el eosinófilo de cajón va a estar bilobulado nada más, o sea, dos núcleos o un núcleo dividido en dos. Y el basófilo puede ser bilobulado o trilobulado, tener solo dos o tener tres. Ahora, la tinción, los gránulos, ¿cómo van a ser? Pues en el neutrófilo podemos encontrar finos o incluso gruesos. En el eosinófilo van a estar de color rosados, amarillentos, anaranjados, y en los basófilos los vamos a encontrar oscuros. Sí, ok. Bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de las funciones de cada uno de los granulocitos, y pues en sí hablar de las funciones pues no es como algo muy complicado, ya que la mayoría de las fuentes pues prácticamente lo primero que te mencionan es, así como lo mencionó ya Héctor y como lo vemos a lo largo de toda la carrera, pues la función de los leucocitos, y pues en esta parte de ellos que son los granulocitos, pues la principal función es formar parte del sistema inmunológico, ¿no? Y pues el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, pues son la primera línea de defensa inmune innata, así como se lo recalcó Héctor. Van a ser la primera línea de defensa inmune en contra de patógenos, ya sean bacterias, parásitos, hongos. Y en el caso del neutrófilo, principalmente va a ayudar en la respuesta a infecciones por bacterias. Como les dije, hablar de las funciones es como algo muy sencillo, pero en sí no es así, ya que todos los mecanismos que utilizan estas células, pues realmente son muchas veces algo complicados de entenderlos, ya que son muy complejos. Pero así, a grandes rasgos, podemos mencionar que la forma en cómo el neutrófilo nos ayuda a nosotros para protegernos de las infecciones contra las bacterias, pues es mediante el uso de la fagocitosis o bien mediante las trampas extracelulares de neutrófilos. La fagocitosis pues es un proceso muy conocido, incluso antes de la carrera muchos de nosotros ya lo habíamos escuchado, pero es aquella, pues sí, esa forma en la cual el neutrófilo llega frente a la bacteria, y es una manera de poderla encapsular para después procesarla, destruirla y así protegernos de pues sí, de este microorganismo.
En cuanto a las trampas extracelulares de neutrófilos, pues son como una forma muy específica de este tipo de granulocitos que ayudan pues a envolver a estas bacterias también y poderlas destruir posteriormente. Bueno, las trampas extracelulares de neutrófilos son como algún tipo de red de ADN en la cual tiene como muchísimas enzimas que ayudan a esta destrucción. En cuanto a la liberación del contenido granular, también es otro de los mecanismos que estos granulocitos utilizan. Y pues muchas fuentes nos mencionan que hay dos tipos de gránulos, los que tienen estos neutrófilos, los específicos y los azurófilos. Y algunas otras fuentes nos mencionan que hay otro tercer grupo de gránulos y en sí pues están diferenciados de acuerdo a las enzimas que contienen cada uno de ellos. En el caso de los específicos se encuentra la colagenasa 4, la fosfolipasa, lactoferrina, estaminasa y las proteínas fijadoras de vitamina B12. Aquí yo le encontré importancia ya que posteriormente en la carrera, dependiendo el semestre en el que vayan, pues ustedes van a ver que muchas veces las deficiencias de estas vitaminas pues pueden afectar también en el crecimiento, en el desarrollo de estas células. En cuanto a los gránulos azurófilos, pues están presentes algunas enzimas como las hidrolasas, las elastasas, mieloperoxidasas, y en el caso de los gránulos terciarios, pues acá se encuentran las fosfatasas y las gelatinasas. Así, a grandes rasgos, todas estas enzimas nos van a ayudar para poder degradar a cada uno de los, pues sí, antígenos o microorganismos a los cuales nos exponemos. En sí, pues, está principalmente descrito este proceso en los, pues sí, en los leucocitos granulocitos, en los neutrófilos, pero pues se puede abarcar para cada uno de los granulocitos. Pero sí el proceso que llevan para poder llegar a estos microorganismos, a estos patógenos, pues se divide en 4 fases. El primero es que los neutrófilos son ampliamente atraídos por la quimiotaxis. Todas las sustancias que los microorganismos, las células dañadas puedan liberar, pues esto va a ser como una especie de guía para que el neutrófilo pueda salir desde los vasos sanguíneos y llegar hasta los tejidos. El neutrófilo, una vez que ya se encuentra en los vasos sanguíneos de la región cercana donde está el microorganismo, pues comienza a expresar ciertas moléculas que, junto a moléculas que también expresan las células endoteliales, que es la capa que reviste todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, pues estas moléculas como que se entrelazan y pueden así hacer que el neutrófilo pueda pasar desde la sangre hacia cada uno de los tejidos. Algunas de las moléculas pues son selectinas e integrinas que posteriormente también ustedes las van a estar revisando. Ya una vez en el tejido, pues el neutrófilo lo que hace es desarrollar uno de los principales mecanismos, que es la fagocitosis, en el cual, pues una vez que detecta ya al microorganismo patógeno, también mediante algunas moléculas que este puede expresar, pues este comienza a emitir como cierto tipo de pseudópodos o alargamientos de la célula en los cuales van a terminar encerrando a cada uno de los microorganismos patógenos y de esta forma comenzar el proceso de la bacteriólisis, que es la última fase y pues básicamente es como la destrucción de cada uno de los patógenos. En cuanto al eosinófilo, como les dije, también forma parte de la respuesta inmune innata y este se caracteriza principalmente porque son una de las células que se expresa primordialmente en las infecciones parasitarias. Nosotros, si tomáramos una biometría hemática, un estudio de sangre, este tipo celular pues va a estar como elevado en cuanto a sus valores. También se dice que nos protegen contra infecciones de bacterias intracelulares y principalmente nosotros también lo vamos a ver aumentado en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. En cuanto a los gránulos que contiene este tipo de célula, pues también no se describen varios tipos, pero en sí contienen más que lo mismo, otro tipo de enzimas que también ayudan a la destrucción de este caso de los parásitos.
peroxidasas, proteínas básicas principales, etc. Y pues el último granulocito, que es el basófilo, este también se ha descrito que está aumentado en la presencia de microorganismos patógenos, pero principalmente cuando hay algún antígeno al cual seamos alérgicos. Entonces nosotros encontramos valores elevados de los basófilos principalmente en las alergias y en las infecciones por parásitos helmintos. Sus gránulos, a diferencia del neutrófilo y el eosinófilo, pues este va a contener otras sustancias como la histamina y la heparina, que la histamina principalmente nos sirve para poder hacer que esos vasos sanguíneos que son encargados de llevar las células al sitio en donde se encuentran los patógenos, se puedan abrir y por lo tanto tener más flujo de sangre y así provocar que se llegue más células, partes del sistema inmunológico al sitio donde está la infección. Para esto principalmente sirve la histamina, que es como un vasodilatador. La heparina, pues en sí evita que se formen coágulos en la sangre y cabe decir, así como era como una idea que también estaba desarrollando Héctor, que el basófilo, pues este es la célula en sí que se encuentra en la sangre, pero una vez que ya está en el tejido, pues esta célula cambia su nombre a mastocitos o también llamado célula cebada. Entonces, los basófilos son los que se encuentran en sangre periférica y los mastocitos o células cebadas es el mismo tipo celular, pero en los tejidos donde se encuentra la infección. Los leucocitos y granulocitos, nosotros podemos como analizarlos en muchos estudios, ya que estos van a estar elevados en estudios de secreciones, de moco, de líquido cefalorraquídeo, pero uno de los principales estudios que nosotros utilizamos para poder medir los valores de estos granulocitos, de estos leucocitos, pues es la biometría hemática. Y la biometría hemática nosotros sabemos que se divide en tres series, la serie roja, la serie blanca, que es la de importancia para esta presentación, y pues las plaquetas. En cuanto a la serie blanca, que nos quisimos ya enfocar directamente en esto, pues nosotros podemos conocer así los valores de cada uno de los leucocitos. Aquí le puse una tabla para poder determinar los valores normales, pero sabemos que estos pueden variar de acuerdo a la fuente en la cual los consultas o incluso en el laboratorio en el cual nosotros mandamos a hacer las biometrías. Sí, estos pueden variar, pero por lo general son aproximados a la tabla que les pongo aquí. En cuanto a los leucocitos totales, pues sabemos que se encuentran en valores de entre 4.000 y 11.000 células por microlitro y ya desarrollados en porcentajes, como les dijo Héctor, el granulocito neutrófilo, pues es el principal leucocito en sangre periférica, estando en 40 al 75%. Y ya yéndonos así en los puros granulocitos, pues los eosinófilos y los basófilos también son muy poco comunes de encontrarlos en sangre periférica, ya que se encuentran en porcentajes muy bajos. El eosinófilo del 1 al 6% y el basófilo va del 0 al 1%. Por lo tanto, en el laboratorio pues casi siempre se reportan muy pocos realmente eosinófilos y basófilos. Pero, pues bueno, una de las principales razones por las que les pusimos este estudio es que, pues el hecho de conocer estos valores nos va a poder ayudar en el diagnóstico de algunas enfermedades. Siempre se dice que el porcentaje de los neutrófilos o el conteo relativo, pues es importante, pero realmente nosotros nos tenemos que guiar un poco más por los valores absolutos cuando queramos ver si los valores de los granulocitos están como alterados, ya sea a la baja o que estén aumentados. En cuanto a los neutrófilos, ustedes deben de tener en cuenta que estas células van de los 1.800 a los 7.200 células por microlitro. Y el hecho de que yo les ponga esto es que algunas veces los neutrófilos en cuanto a porcentaje pueden estar elevados, pero si ustedes revisan los valores absolutos, pues se encuentran dentro de sus valores normales y ustedes ya deben de estar interpretando realmente a qué le voy a hacer caso, pues a los valores absolutos, ¿sí? Esto nos va a hablar
pues, de las funciones que ya les estuvimos platicando. En cuanto a los eosinófilos, pues en cuanto a sus valores absolutos, van de los 0 a los 700 células por microlitro, y de los basófilos van de los 0 a las 150 células por microlitro. Y pues bueno, como les dije, ustedes ya conociendo cada uno de los valores o los valores normales de cada uno de los granulocitos, pues ustedes pueden comenzar a sospechar cierto tipo de enfermedades. Estos granulocitos pues están elevados, o bien cuando también hay enfermedades, no sé, que afecten también como su producción o sus diferentes funciones, ya sea por ejemplo en el neutrófilo, que esté alterado la función de poder pasar de la sangre al tejido, pues también se pueden ver como disminuidos. Pero existen algunas enfermedades en las cuales se caracterizan por tener algún tipo de granulocito elevado. No les hablamos de cada una de las enfermedades, ya que serían como temas muy profundos, y pues realmente el uso de los granulocitos no es que si ya está elevado ya tiene esta enfermedad. No, ustedes nada más son como un punto más en la cual ustedes se pueden apoyar para poder diagnosticar enfermedades, pero en sí los estudios de laboratorio siempre son extra, o algo que te confirma algo que tú sospechaste. Entonces, ustedes para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, pues se tienen que basar en más cosas, ya sea la historia clínica. Muchas veces los estudios de laboratorio también sirven, pero ya son como un punto más de apoyo. Pero en sí, aquí les quisimos poner estos ejemplos. En el caso de cuando encontramos valores de neutrófilos alterados, pues como les dije, principalmente es en infecciones bacterianas. Puede ser también porque algún tejido está dañado. El consumo de algunos medicamentos, como los esteroides, también pueden alterar los valores del neutrófilo y de los demás leucocitos también. El estrés o la deficiencia de vitaminas, como les dije, o síndromes mieloproliferativos. En el caso de los eosinófilos, en primera instancia les dijimos que eran en infecciones parasitarias, pero también pueden estar alterados en asma, en algunos tipos de tumores, leucemia, linfomas, o el síndrome eosinofílico. En cuanto al basófilo, pues también, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, se encuentran principalmente elevados en las alergias, pero otras enfermedades como la tirotoxicosis, el hipotiroidismo, síndromes mieloproliferativos como la policitemia vera, la mielofibrosis, pueden también alterar los valores de este tipo de células. Y pues en sí, esa sería como la importancia clínica de saber acerca de este tipo de leucocitos. Pues sería todo. Sí.